Marco tiene solo 16 y habla con mucha sencillez y comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, principio de las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Principio de las buenas noticias de Jesucristo. Y puntualiza Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a traernos buenas noticias. Y Isaías profetizó 700 años antes de Jesucristo. Y Dios ya estaba pensando en Juan el Bautista y estaba pensando en la venida de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios tenía propósito para con Juan. Él no nació por casualidad, nació por obra y gracia de Dios y nació para tener una vida con propósitos. Y dice el profeta Isaías, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ese fue el trabajo de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó, anunció la venida de Jesucristo. Él preparó al pueblo espiritualmente, sabiendo que venía Jesucristo detrás de él. Él no sabía quién era todavía, aunque le conocía, pero no sabía que él era el Mesías, el prometido, el que Dios había enviado. Pero él preparó el camino. ¿Y cómo lo preparó? Llamando a la gente al arrepentimiento, llamando a la gente a la espiritualidad. Sigue diciendo: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían de toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, Juan con su prédica, con su enseñanza, preparó el camino para Jesús. Llamó a la gente a una espiritualidad. La gente salía y se preguntaban y le preguntaban a Juan: ¿qué es lo que tenemos que hacer, Juan? Y Juan les decía, o sea, cuando hablaba del arrepentimiento: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene ninguna. Si tienes, si te sobra, dale una al que no tiene. Y los que tienen comida, denle a aquel que no tiene comida. O sea, Juan llamó a una espiritualidad que se tenía que reflejar en el bien al prójimo. O sea, la espiritualidad, la santidad, no se manifiesta por tener una aureola en la cabeza, sino por nuestras acciones, por nuestros actos, por nuestra forma de vivir, sencilla, agradable a los demás y que sea siempre con buena disposición. Y eso es lo que predicaba Juan, y él preparaba el camino para la venida de Jesucristo. Y sigue luego diciendo: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Y yo anoté aquí en mis apuntes: Juan tenía una misión. Él tenía una misión que cumplir: preparar el camino para la venida de Jesucristo. Y él vivía en forma sencilla. Por eso nos dice cómo se vestía. Más sencillo que eso, imposible. Más sencillo que eso sería estar desnudo, pero sería escandaloso. Él se vestía en forma sencilla. La comida de él era sencilla, simple. ¿Por qué? Porque estaba abocado a una misión, a una tarea, a un trabajo, algo que él tenía que hacer. Muchas veces nosotros nos complicamos la vida. Nos enredamos en muchas cosas de esta vida. Entramos en un activismo de cosas y más cosas y más cosas. ¿Y para qué? Cuando pasa el tiempo nos damos cuenta
que hemos perdido la vida en muchas cosas, en mucho activismo y en poca presencia de Dios en nuestras vidas. Hay una misión que cumplir. Tú también tienes una misión. Dios tiene propósito para con tu vida y cada uno debe abocarse al propósito de Dios para con su vida, y para eso tiene que tener cuidado de no enredarse, vivir una vida sencilla, simple. Me acuerdo una vez que viajé a otro país, también de aquí de Sudamérica, y ahí conocí a una persona, ya le conocía de tiempo, y por diferentes situaciones que se dieron en su país y el cambio de la moneda y otras cosas, él ganó mucho dinero, pero mucho dinero, mucho dinero. Y compró una casa. Cuando me llevó a su casa era una mansión, una cosa impresionante, y tenía muchas cosas que había podido comprar porque había ganado muchísimo dinero. Y bueno, charlamos bastante de muchas de sus cosas. Le dije, de aquí en adelante vas a tener más problemas que los que tenías. Él me miró, una sonrisa ahí como diciendo, bueno, déjame tener problemas con este dinero. Pero antes no vivía mal. Era un hombre que ganaba su sueldo y vivían tranquilos, vivían bien. Pasó el tiempo y volví otra vez a ese país y él me buscó. Y me dijo, sabe que tenía razón. Vivo hasta acá de situaciones, de problemas. Ahora tengo más amigos que antes. Todo el mundo son amigos míos ahora. Y la familia. Y tener que cuidar el tema de los bienes y del dinero. Y estoy mal. Se enredó. Manejar mucho dinero no debe ser fácil para aquel que viene teniendo un sostén, una vida sencilla. Dios nos llama a la sencillez de la vida. Por eso cuando el joven rico lo vio a Jesús y le hizo algunas preguntas sobre la vida y sobre la eternidad, Jesús le dijo, te falta una cosa. Porque él, desde que guardaba la ley, guardaba muchos mandamientos, dice, te falta una cosa, vende lo que tienes. Si me vas a seguir a mí, vende lo que tienes. Dalo a los pobres y ven, sígueme. Porque Jesús sabía que con tanto lastre, con tantas cosas, nunca lo iba a poder seguir a él bien. Los demás dejaron todo y siguieron a Jesús. No estoy diciendo que tenemos que dejar todas las cosas, estoy diciendo que tenemos que tener una vida sencilla. Cuidémonos que las cosas no nos atrapen, que nosotros seamos amos de los bienes y los usemos, y no que esas cosas nos comiencen a usar a nosotros. Sin querer, a veces la misma gente nos usa a nosotros. No digo queriendo, pero sin querer. Vivamos una vida sencilla. Lo de Juan el Bautista me lleva a pensar mucho en esto, de que tenemos que vivir una vida sencilla. Y sigue diciendo, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ya la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista era sencillo por fuera, era sencillo por dentro. Él dice, no soy digno ni siquiera de atarle los cordones de sus sandalias. No soy digno de este trabajo. La sencillez de Juan el Bautista nos cautiva. Él se dio cuenta que él tenía un lugar, una misión que cumplir, y esa era la misión de él. Y no se la creyó Juan. No se la creyó que él era el Salvador del mundo. No. El que viene detrás de mí. Y Juan supo vivir una vida sencilla por fuera y también
por dentro. Y él dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo. Pregunto, ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Lo recibiste en tu vida? Porque para vivir la vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos de Él en nuestras vidas para que nos ayude en todo momento y podamos caminar cada día con el Espíritu. Vivir con Él es lo más hermoso que hay. Uno se da cuenta que puede vivir en sencillez. Si comienza a escuchar la voz del Espíritu en nuestro interior, comienza a obedecerle, a caminar en sencillez, porque Él nos habla. Él quiere llevarnos a una vida cristiana verdadera. Él quiere llevarnos a un conocimiento mayor de nuestro Dios. Nos quiere llevar por ese camino, pero para eso necesitamos abrir nuestra vida, hablar con Jesús. Te necesito enamorar en mi propia vida. Y eso es lo que predicaba Juan. Y el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Digo, qué cosa, Jesús no tenía pecado, no necesitaba bautismo de arrepentimiento, pero igual se sometió a Juan y fue bautizado. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es uno de los pocos pasajes que habla de la Trinidad. Jesús estaba en el agua para ser bautizado por Juan. El Espíritu Santo que descendía en forma corporal como paloma y la voz del Padre desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La Trinidad está en ese momento, ahí, en ese instante aparece. Qué precioso pasaje. Y un texto más allí que me llama mucho la atención es el versículo 12. Estamos en el capítulo 1 de Marcos y el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. 3 cosas dice. Él estaba en el desierto, era tentado por Satanás. Todos sufrimos tentación. Tú, yo, todos somos tentados por el diablo, somos tentados por Satanás. Siempre. Para hacer lo que no conviene. Para vivir mal. Siempre somos tentados. Siempre hay situaciones. En el trabajo, en la oficina, en la calle, en nuestra casa, donde sea, hay tentaciones. Estaba con las fieras, había peligro. Nosotros también vivimos en zona peligrosa. Vivimos en lugares donde hay peligros. Jesús pasó por peligros. Nosotros también pasamos por zonas de peligros. Y los ángeles le servían. Pero había una presencia divina con Jesús. Tú y yo nos pasa lo mismo. Somos tentados y muchas veces somos tentados. Aparte de eso, estamos siempre en peligro. En cualquier momento puede pasar lo inesperado. Estamos siempre en situaciones de peligro. Pero lo más importante es si hay presencia divina. Eso sí que es lo más importante. Los ángeles le servían. O sea, que algo celestial esté con nosotros viviendo en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
Por eso estamos tan agradecidos al Señor por hombres como Juan el Bautista, que podían llamar a la gente al arrepentimiento. Los llamaban a un cambio de vida, a dejar su vida de pecado y volverse a Dios. Y la gente se bautizaba. El bautizarse era una señal de que querían arrepentirse, querían dejar esa vida. ¿Y cuáles eran los pecados en aquel tiempo en Palestina? Cuando Juan predicaba, cuando Jesús predicaba, ¿cuáles eran los pecados más comunes? Uno de los pecados más comunes que había en aquel tiempo, habló de aquel tiempo, pero uno de los pecados más comunes era el engaño. Ese era uno de los pecados de todos los días. La gente vivía en aquel tiempo mucho en el mercado. O sea, el mercado era el lugar de encuentro. Ahí iban los que iban a vender y los que iban a comprar. Y todos vendían y todos compraban. Porque alguien vendía un cordero y después se llevaba trigo o se llevaba telas o otras cosas que necesitaba, se llevaba especies. O sea, el mercado era el lugar de encuentro, el lugar de intercambio. A veces intercambiaban sin dinero, pero otras veces con dinero vendían y compraban. Y ahí se daba mucho el regateo. Hasta el día de hoy es así en Oriente. Pero aparte del regateo, se daba mucho el engaño. Por eso hay enseñanza justamente sobre esto. Por ejemplo, alguien venía trayendo un poco de trigo para vender. Y algunos ya tenían un puesto bien montado en el mercado. Otros ponían mantas sobre el piso y ahí ponían sus productos y vendían lo que tenían. Todo dependía del capital que tenía y lo que estaba por vender. Los que tenían animales estaban un poco más alejados, pero ahí estaban, los que tenían cabras, los que tenían ovejas, o sea, cada uno estaba en su lugar. Y, digamos, venía alguien y dice, bueno, traigo este trigo para venderte. Y ahí lo ponía sobre esa tabla. Dice, bueno, el trigo siempre lo usaba cada uno para hacer pan, pero generalmente sembraban de más y eso vendían ese trigo y con eso compraban otra cosa. Digo, traigo este trigo, quiero comprar carne, así que traigo este trigo para vender. Y bueno, y ahí empezaba primero, era el regateo por la calidad del producto. Dice, mira, es un trigo buenísimo, es el que yo uso para hacer nuestro pan. Y el que vendía resaltaba la calidad del trigo. Y el comprador, el que tenía el puesto, decía, pero no, ¿qué va a ser bueno? No puedo mostrarte trigo mucho mejor que este. Y rebajaba la calidad del producto. Y luego venía el segundo regateo, era cuánto quería por ese trigo. Y ahí estaba la lucha por cuánto, que 8, que 5, que 4, que ahí regateaban a ver cuánto. Y bueno, al final se ponían de acuerdo a cuánto iba a ser la medida. Y el dueño del puesto sacaba una medida y con esta sacaba el trigo. Muy bien, 10 medidas de trigo. A tanto pagaba y el otro se iba. Y el hijo miraba. Y alguien viene a comprar trigo. Justo tengo un trigo de altísima calidad, del mejor de todo. Este sí que es un buen trigo. Ahora resaltaba las virtudes del trigo. Y el comprador miraba. Cuando se ponían de acuerdo con el precio, ponía la mano ahí abajo y sacaba otra medida. Y comenzaba a vender el mismo trigo que recién había comprado. 12 medidas tengo para venderte. Y el hijo miraba. Pues decía, papá, ¿cómo es que compraste 10 medidas y ahora estás vendiendo 12? ¿Y ahí? Medida falsa. Una medida para comprar, otra medida para vender. Y tenían 2 tipos de pesa. Una pesa para comprar,
otra pesa para vender. Y ahí ponían en el plato según cuál. Y por eso la palabra habla de medida falsa, de pesa falsa, el engaño, el robo. Así vivía mucha gente. Y Juan llama al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y Jesús nos llama a todos al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber estado haciendo lo que a nosotros se nos daba la gana. De vivir como a nosotros nos parecía. Y por eso todo este llamado que hay en este primer capítulo del Evangelio de Marcos nos llama al arrepentimiento, nos llama a entregarnos por completo al Señor para vivir en integridad, para vivir haciendo bien a nuestro prójimo, para no engañarnos unos y otros. Porque así vive el mundo, engañándose y mintiéndose el uno al otro. Y no queremos más esa clase de vida. Queremos una vida conforme la palabra del Señor. Por eso rogamos a Dios que el Espíritu Santo sea el que nos asista. Que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos enseñe a andar en sus caminos. Yo te invito a una vida de sencillez, conforme a los objetivos de Dios. Dios tiene un plan para tu propia vida. Dios tiene propósito para ti, pero tienes que aflojarte, dejar ciertas cosas de tu vida, desenredarte, comenzar a vivir una vida sencilla, hablando con Dios. Él te escucha. Él escucha. A todo el que habla con Él, que se dirige a Él, Dios le escucha. Y si puedes hacerlo solo o en familia, fantástico. Es buenísimo. Decirle cuán agradecido estás a Él por la vida. Y decirle también que quieres caminar todos los días con el Espíritu Santo. Para que Él sea tu amigo, el que te ayude, el que te acompañe, el que esté contigo, el que te enseñe. El Espíritu Santo ha venido para enseñarnos a vivir en la voluntad de Dios. Permíteme que ore por ti, que pida al Señor, Señor, bendice, trae gracia a los hogares, trae tu paz, Señor, y que cada uno pueda vivir en la sencillez del Evangelio, no enredado en tantas cosas de esta vida, no enredados en un activismo que no conduce a nada, al cansancio solamente. Cansa el oído de los demás y cansa espiritualmente. Venimos buscando tu paz, Señor. La paz del Señor sea contigo y con toda tu casa. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Te invito a que juntos adoremos al Señor. Vos de tu casa, yo acá, pero en un espíritu. Ofreciendo a ti mi vida.
adoración es el corazón rendido a ti. El corazón, Señor, que se enamora de ti. Y no queremos quedarnos ahí. Queremos amarte como tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Queremos tener más de ti y menos de nosotros cada día. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguaré para que crezcas tú, cada día ser más como yo. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguaré para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y amarte más cada día, y amarte más cada día, y amarte más cada